Bueno, buenas tardes a todos o bienvenidos a esta segunda webinar organizada por la SEIO y que, bueno, en esta tarde contamos con la doctora Cristina Carbonell, que todos conocéis, y hablará sobre el tema qué podemos hacer para garantizar la persistencia del tratamiento en la osteoporosis y además enfocado muy especialmente para la era COVID, ¿no? Que discutiremos sobre este tema. Como todos sabéis, además, la doctora Carbonell tiene gran experiencia en este tema, además, en concreto, y todos también sabéis que es especialista en medicina de familia y comunitaria, doctora en medicina, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, colabora con muchos grupos en osteoporosis y sobre el aparato locomotor y además es un miembro de la SEIOM desde hace también muchos años y pienso que será una excelente charla. Contamos con vuestra colaboración. Recordar que además ya inmediatamente podréis hacer preguntas sobre este tema, podréis hacer comentarios que discutiremos al final de la charla. Y bueno, seguidamente damos paso a la doctora Carbonell que nos va a presentar este tema. Muchas gracias a todos. Y doctora Carbonell, por supuesto. ¿Qué podemos hacer para garantizar la persistencia del tratamiento en la osteoporosis en la era COVID? Cuando me plantearon la ponencia, me planteé este guión, un poco cuál es la introducción, por qué no es importante la persistencia y la adherencia, qué ha pasado con la pandemia del COVID-19 y cómo podemos mejorar la adherencia. ¿Por qué nos preocupa el cumplimiento y la persistencia? Pues porque el mejor medicamento, si no se toma, no funciona. Ya que en este trabajo clásico del 2004 de Caro, vimos que a mayor cumplimiento, menos fracturas. Es decir, aquellas pacientes que tenían un buen cumplimiento tenían hasta un 25% menos de fracturas que las pacientes que tenían un bajo cumplimiento. Trabajo de Telsiris también en la misma línea nos mostró en este trabajo con más de 30.000 mujeres mayores de 45 años que habían tomado un tratamiento con bifosfonatos durante al menos 24 meses que había una diferencia significativa en cuanto a la aparición de fracturas en todas las localizaciones, todas las fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, entre aquellas pacientes persistentes y cumplidoras y las no persistentes no cumplidoras, de manera que las persistentes tenían menos fracturas. Y la gráfica lo representa muy claramente, donde vemos cuál es el impacto en la reducción de fracturas según el cumplimiento terapéutico. Es decir, aquellas pacientes que tomaban hasta un 50% del tratamiento bien tomado prácticamente no tenían impacto en la reducción de fracturas, mientras que cuando el tratamiento era del 70 o el 80%, sí había una rápida disminución en la aparición de fracturas. De manera que las pacientes persistentes y cumplidoras tienen mejores resultados en fracturas. Hemos visto estos trabajos del 2004 y 2005, pero ya también en el 2015, otra revisión, analiza también con bifosfonatos y analiza cuál es la aparición de fracturas en pacientes cumplidoras o no cumplidoras. En este caso consideraba un buen cumplimiento a partir del 70%, en el anterior el 80%, y también en este caso ya en el primer año y en el segundo año las mujeres persistentes y cumplidoras tienen menos fracturas de manera significativa en las principales localizaciones, ya sea en la columna dorsal y lumbar, pero también en todas las otras fracturas mayores, cadera, pelvis, radiodistal. Y no solamente tienen menos fracturas las pacientes cumplidoras, sino que además tienen menos costes relacionados con la osteoporosis y menos costes relacionados con todas las fracturas. Y hemos visto que fundamentalmente estos primeros trabajos estaban relacionados con bifosfonatos orales en pautas diarias y semanales, pero de hecho tenemos un arsenal terapéutico mucho más amplio. Tenemos fármacos osteoformadores, la teriparatida, que se administra de manera subcutánea diaria, y antirresortivos tenemos los bifosfonatos orales o endovenosos, fundamentalmente el zoledronato, que se administra en el hospital de día, en pauta anual, y el denosumab, que se administra en pauta semestral, administrado por el personal sanitario o por el paciente. ¿Y por qué hablamos de otros fármacos? Porque ¿qué pasa cuando se interrumpen? Hemos visto que los fármacos no funcionan cuando no se toman
pero ¿qué pasa cuando se interrumpen? En los ensayos clínicos nos han permitido ver que el comportamiento de los distintos fármacos es diferente. Tenemos fármacos que son reversibles y por tanto su efecto va a ser reversible y otros fármacos que tienen mayor persistencia en el hueso. Tenemos el ejemplo donde vemos que con denosumab, que es este fármaco claramente reversible, cuando el paciente interrumpe el tratamiento, bueno, cuando en el periodo sin tratamiento, vemos que los marcadores de remodelado van en aumento. Si analizamos el comportamiento de otros fármacos, vemos que también los estrógenos tienen este efecto reversible, mientras que los bifosfonatos persisten en el hueso más tiempo y el efecto también es más duradero en el tiempo. Aquí tenemos zoledronato o alendronato. Y con teriparatida también vemos que cuando se cesa el tratamiento hay una disminución de todos los marcadores de remodelado. De manera que es importante que esta interrupción o este cese del tratamiento, este cambio de tratamiento sea pactado con el paciente, que no sea el paciente el que abandona el tratamiento, sino que decidamos juntamente con el paciente cuándo vamos a interrumpir un tratamiento. ¿Y cuál es el nivel de cumplimiento? Hay diferentes estudios en diferentes países que nos muestran que el cumplimiento es pobre. Es pobre, miren el estudio realizado en Francia con 2.400 pacientes. La persistencia al año era cercana al 30%. En ese trabajo en Alemania, también entre el 2004 y el 2007, 4.000 mujeres, la persistencia alrededor en el primer año del 30% y a los 2 años del 13%. Trabajo hecho en Canadá, también con un número mucho más importante de pacientes, son 450.000 pacientes y la duración media del tratamiento era de 4,7 años, la persistencia al primer año 63%, al segundo año caía al 46% y un 12% a los 9 años. Y en ese trabajo realizado en Inglaterra, en Reino Unido, con 60.000 pacientes, también tenemos una persistencia a los 6 meses alrededor del 40%, al año del 32% y a los 5 años del 10%. O sea que los patrones son muy similares en los distintos países. Tenemos que ha pasado más recientemente pues, una publicación justo de este año, publicada en Osteoporosis Internacional, que lo que hace es analizar también la persistencia y el cumplimiento en el Reino Unido. Son mujeres mayores de 50 años o con menopausia precoz a las que se les ha prescrito al menos en una ocasión un fármaco para el tratamiento de la osteoporosis. Y analizan persistencia y cumplimiento con los fármacos orales o parenterales y analizan 3 cohortes, todos los pacientes NICE o por fármaco específico. Y vemos la misma curva que iremos viendo en todos los trabajos y es que la persistencia se analiza a los 6 meses, donde ya se aprecia una caída muy importante del cumplimiento, a los 2 años y a los 5 años. En este estudio hecho en Reino Unido vemos que a los 6 meses el cumplimiento era ya del 56%, la persistencia del 56%, un 44% lo habían abandonado. A los 2 años era del 30% y a los 5 años del 13%. Cuando se analiza por grupos de pacientes, en los pacientes NICE era un poco superior algo la persistencia a los otros grupos, a los grupos de switch, a los grupos de cambios. Y cuando analizamos por fármaco específico, vemos que si bien la mayoría de fármacos han caído ya a los 6 meses, el que tenía una mejor persistencia era denosumab, que se acercaba al 50% a los 2 años, mientras que los bifosfonatos orales estaban alrededor del 20% y para bifosfonato parenteral alrededor del 15%. Por tanto, dado el carácter progresivo de la osteoporosis, en los pacientes han de ser persistentes en el tiempo si queremos que tengan los resultados esperados. Este otro estudio, también reciente, es un estudio belga, donde analiza la no adherencia primaria, que ya fue de un 12%, es decir, iniciaron el tratamiento el 88% de los pacientes y de estos, en los primeros 6 meses el 42% lo abandonaron. Si vamos siguiendo un 18% al año más, un 13,9% a los 2 años y realmente solo el 18% de las mujeres finalizaron el tratamiento, lo recibieron al menos 5 años. Y si hemos visto trabajos en Canadá, en Alemania, en Reino Unido, en Bélgica, tenemos el trabajo de Carlen Reyes de nuestro grupo, donde es el estudio de la base de datos de CDAP, es el estudio de cohorte poblacional, mujeres mayores de 50 años que inician un fármaco para la osteoporosis durante el 2012 y analizamos la persistencia a los 2 años. De hecho, nosotros habíamos publicado ya en el 2015 la persistencia al año.
pero no incluía todos los mismos fármacos que en esta segunda parte. Son casi 20.000 pacientes y las características basales, bueno, tenemos que la mitad de las mujeres tenían, más de la mitad de las mujeres tenían menos de 75 años, eran no fumadoras, tenían un bajo consumo de alcohol y más de la mitad tenían antecedentes de osteoporosis y un 70% tomaban algún fármaco que ocasionaba osteoporosis secundaria. Y cuando analizamos la prevalencia de fracturas, aproximadamente un 25% tenía una o más fracturas osteoporóticas. Pues cuando analizamos el cumplimiento, la tasa de discontinuación, el objetivo primario, vemos la misma curva que hemos visto con los otros trabajos, todo como los pacientes a los 2 años estaban por debajo del 40%, únicamente tenía un poco más de supervivencia de denosumab y la curva era parecida ya en el primer año. Y cuando analizamos la persistencia, como les digo, a los 2 años, que era el objetivo primario, el primer año era el objetivo secundario, vemos que el fármaco de referencia, el endronato, tenía una persistencia del 28%, no llegaba al 30%, y denosumab a los 2 años tenía una persistencia del 45%. Al año era un poco superior, al endronato no llegaba al 50%, pero se acercaba a 47% y denosumab del 65%. En el mismo año, Elisa Martín Merino publicó datos también de España, los datos de la base de datos de BIFAP, donde identifican durante un periodo mayor de tiempo las mujeres, pacientes, hombres y mujeres entre el 2001 y el 2013, mayores de 50 años, que habían iniciado un tratamiento para la osteoporosis con un seguimiento de más de 1 año. Ellos identifican 95.000 pacientes y el 50% lo abandonaron en el primer año de tratamiento. Podemos ver que en el primer año ya hay una tasa de cese del 51% y que va aumentando de manera que prácticamente a los 10 años no hay ningún paciente que continúe con el tratamiento y a los 5 años pues lo han abandonado casi el 90% de los pacientes. También, en este caso, como vemos, la curva ya cae en el primer año, cae en los primeros 6 meses del primer año. Y el que tenía peor supervivencia era el radionato de estroncio y el que tenía mejor supervivencia era denosumab. Cuando analizan también si podemos identificar algunos factores de riesgo de abandonar el tratamiento era más probable que lo abandonaran cuando los pacientes eran varones, cuando eran fumadores, cuando tenían un índice de masa corporal normal. Y cuando era menos probable que abandonaran el tratamiento era en el grupo de edad entre 60 y 79 años, es decir, ni muy jóvenes ni muy mayores, y las pacientes con fractura previa. En resumen, los datos de persistencia nos están indicando que en general, a pesar de disponer de tratamientos efectivos para la prevención de las fracturas, más del 50% de los pacientes o no lo toman de la manera correcta o lo han abandonado antes del año. De manera que el riesgo de abandono es muy alto ya en los primeros meses, tras el inicio, y que hay margen de mejora, ¿no? Esto debe hacernos reflexionar. Tenemos un agujero aquí donde podemos mejorar. Pero bueno, los pacientes abandonan el tratamiento al 50%, pero ¿qué pasa con el inicio del tratamiento? Estamos tratando a muchos pacientes. Este año también se ha publicado el trabajo de nuestros conocidos, Dani Martínez y Daniel Prieto, que analizan cuál ha sido la tendencia en iniciar el tratamiento en prevención secundaria en 3 cohortes, en Reino Unido, la base de datos CDAP que hemos mencionado antes, y en Dinamarca. Y lo que se aprecia es que desde 2005 hasta el 2015, en Inglaterra había una discreta mejora en el inicio de tratamiento, pero que en el último año ha empeorado. En el mejor de los casos, inicialmente nunca disminuyó más del 63%. Que en Dinamarca la brecha terapéutica es muy importante, entre el 88 y el 90%, y es estable. Y que en Cataluña la brecha es importante porque se mueve entre el 80 y el 90 y ha ido aumentando. Desde el 2005 hasta el 2015 ha ido aumentando. Cuando se analiza por las distintas fracturas, vemos que la brecha es inaceptable en todas las localizaciones, pero quizá donde hay un poco más de indicación en el tratamiento en las fracturas vertebrales, mientras que las que tienen mayor probabilidad de no ser tratadas son las fracturas no de cadera y no vertebrales, ¿no?
De manera que hay una brecha terapéutica inaceptable en prevención secundaria. Este mismo año también se ha publicado este trabajo realizado en Bélgica también, que analiza también este treatment gap en una cohorte prospectiva. Son 3.560 mujeres entre 60 y 85 años y lo que analizan es la brecha terapéutica en el año siguiente tras una fractura osteoporótica principal, de manera que identifican 386 fracturas, de las cuales 285 son fracturas principales, y encuentran una ausencia de tratamiento en el 85% de las mujeres en global y del 82% para las fracturas principales. Es decir, para el total de fracturas, en el 85% de las pacientes no reciben tratamiento y si nos vamos a fracturas principales, el 82% no tienen tratamiento. También, si analizamos con detalle las distintas localizaciones de las fracturas, es más probable recibir tratamiento cuando la fractura es vertebral o de cadera, aunque solamente en menos del 30%, pero es mucho menos probable recibirlo si la fractura es una fractura de radio distal, de hombro o cualquier otra fractura mayor. Por tanto, la brecha terapéutica continúa siendo inaceptable. En el mismo trabajo hacen una revisión de los trabajos sobre brecha terapéutica desde el 2004 hasta el 2019 y vemos que en algunos son distintos trabajos con distintos grupos de pacientes y distintos tratamientos, pero vemos que la brecha en todos ellos es importante y en algunos muy importante, incluso, ¿no?, en el 2018 y 2019, 85, que es su trabajo, 93% en otros. De manera que si tenemos en cuenta la brecha terapéutica, es decir, solo un 20% de los pacientes reciben el tratamiento y al año menos del 50% lo están tomando, hemos de considerar que pacientes realmente protegidos para prevenir las fracturas tenemos muy pocos. De manera que, ¿cómo podemos abordar el tema del cumplimiento terapéutico? Hay una revisión sistemática que se realizó, se publicó en el año 2018, donde intenta identificar algunos aspectos claves para la adherencia y el cumplimiento y habla de que es muy importante la pronta identificación de este paciente poco cumplidor y persistente porque los pacientes que continúan el tratamiento es más probable que continúen. Los pacientes normalmente dejan de persistir y en los primeros meses, los primeros 6 meses. De hecho, hay algunos pacientes, como hemos visto, que ya no inician ni la primera prescripción. Que es importante que sea una estrategia compartida con el paciente para mejorar la adherencia, que de todas maneras deberíamos establecer una estrategia estándar para todos los pacientes porque incluso aquel que nosotros pensemos que va a ser buen cumplidor puede dejar de serlo. Por tanto, considerar a todos los pacientes susceptibles de presentar problemas de adherencia, que hay que abordar el tema con el paciente, que hay que citarlo, programarlo, visitas telefónicas o cualquier método de telemedicina, como luego veremos cómo nos ha pasado ahora con el COVID. Y hay que hacerlo de manera temprana para advertir este riesgo de interrumpir y remarcar la importancia de continuar con el tratamiento. Que es importante plantearse cuál es la percepción de los médicos que atienden a los pacientes, porque también hay algunos trabajos que lo que analizan es la sobreestimación de la adherencia por parte de los facultativos, de los médicos que atienden a estos pacientes. Cuando se pregunta a los médicos si ellos creen que sus pacientes son persistentes, hay algún trabajo donde hay una diferencia notable. Los médicos, pensando que eran realistas, consideraban ya que sus pacientes no eran cumplidores al 100%, pero sí consideraban que podían ser cumplidores entre un 60 o un 70%, y cuando realmente se revisa en las bases de datos de farmacia cuál es el cumplimiento real de sus pacientes, como mínimo un tercio de ese cumplimiento no se puede comprobar, ¿no? O sea, que incluso los profesionales que piensan ser más realistas sobreestiman la adherencia. En este sentido, se ha publicado también este año, justo antes del COVID, una actualización de la revisión sistemática sobre intervenciones para mejorar la adherencia y la persistencia a los tratamientos para la osteoporosis, y esa es una actualización, como les digo, y se revisan desde el 2012 hasta diciembre del 2018. Identifican 585 estudios que analizan estas intervenciones para mejorar la adherencia y 15 reúnen los criterios de inclusión.
de manera que la mayoría de las intervenciones son clasificadas en alguno de estos apartados, como educación del paciente, régimen terapéutico, modalidades terapéuticas que sean más amigables o bien que sea más fácil de tomar, monitorización y supervisión de este cumplimiento y una colaboración multidisciplinar, es decir, implicar a todos los posibles actores en el cumplimiento terapéutico. Y justamente concluyen que las intervenciones precisamente multicomponentes que tengan en cuenta la educación del paciente y consejos fueron las más efectivas para mejorar el cumplimiento y la persistencia. De hecho, en esta actualización, en la que hay en muchos trabajos mayor implicación del paciente, en varios estudios hablan de esta decisión compartida entre el profesional y el paciente, que propone soluciones individualizadas para las características de este paciente, consideran que son las intervenciones que son más eficaces. Como conclusión, esta revisión actualizada sugiere que para mejorar la adherencia y la persistencia a los medicamentos para la osteoporosis, consideran que es un tema complejo, que continúa siendo un desafío para todos y que es difícil formular recomendaciones claras. Os estoy hablando de 20 del 20. Continúa siendo un problema muy complejo y un desafío para todos. Este mismo grupo publicó este trabajo a finales del 2019. Es un grupo de trabajo de XCEO y IOF, donde analizan cuáles son los determinantes, las consecuencias y potenciales soluciones de esta pobre adherencia al tratamiento de la osteoporosis. Es un grupo de expertos y las propuestas que ellos formulan es que para mejorar la adherencia lo primero que tenemos que hacer es pensar en la adherencia, ser conscientes de que los pacientes, la mayoría, no van a cumplir, que la mayoría, el 50%, no van a cumplir con el tratamiento y saber cuál es el problema, si es un problema ya de inicio, es decir, paciente que no empieza la primera prescripción, si es de implementación, es decir, durante el tiempo no mantiene el tratamiento o bien es de persistencia, ¿no? Que lo abandona antes de que sea lo que hemos pactado. Pensar que entre un 20 y un 30% de los pacientes con bifosfonatos, como os decía, no inician la medicación prescrita, o entre un 20 y un 30% no van a retirar o retirarán, pero no empezarán la primera caja. Que a menudo los pacientes olvidan alguna toma y que la persistencia al año pues, es muy variable, entre el 16 y el 60%, pero como hemos visto en la mayoría de los casos, los más optimistas, del 50%. Si hablamos de otros tratamientos, las adherencias son un poco mejores que los bifosfonatos por vía oral, pero tampoco. Teriparatida quizá porque tiene un tiempo acotado de tratamiento, estos 2 años de tratamiento. Normalmente en la mayoría de los estudios se ve una adherencia, una persistencia del 69%, una persistencia alta. Con denosumab también llegaríamos alrededor de ese 60% y con zoledronato en algún trabajo dicen que solo un tercio regresan para la segunda dosis, o sea que también con zoledronato endovenoso podríamos tener problemas de adherencia. Hay también algún trabajo que habla de utilizar marcadores de remodelado para valorar la adherencia, como sería una posibilidad. Además de pensar en la adherencia, tenemos que medirla, tenemos que objetivarla y de una manera objetiva. Una de las mejores maneras son los registros de prescripción de farmacia y las bases de datos, porque cuando se han realizado test y hay alguna adaptación del Morinsky específica para osteoporosis, pero la mayoría de los test, las encuestas para valorar cumplimiento y persistencia, sobre todo para cumplimiento, la mayoría o sobreestiman o infraestiman, ¿no? Si contamos con la pregunta de ¿usted cumple con el tratamiento? Evidentemente es un test que sobreestima el cumplimiento. Y si vamos al Morinsky Green, normalmente es muy estricto y, por tanto, infraestima. De manera que si se pretende utilizar no una base de datos o el registro de prescripción, sino que se quieren utilizar test para valorar la adherencia y el cumplimiento, lo ideal es hacer más de uno para poder compensar esta sobre- e infraestimación. Como tercer punto, como tercera propuesta, el grupo de expertos recomienda averiguar cuál es el motivo del abandono. Hay que buscar una solución personalizada. Hay diferentes perfiles de no cumplidores y múltiples motivos. Como decíamos, algunos no inician el tratamiento, otros lo abandonan. ¿Por qué lo abandonan? La mayoría de profesionales sanitarios piensan que los pacientes lo abandonan por efectos adversos
y la mayoría de los pacientes lo abandonan, un porcentaje muy importante, la mayoría de los estudios lo abandonan por miedo a los efectos adversos, o sea, no porque lo hayan presentado, sino por miedo a los efectos adversos. También hay un porcentaje importante de pacientes que dice que no sabe realmente por qué está tomando el tratamiento. Es importante contarle al paciente cuál es el objetivo del tratamiento, cuánto tiempo tiene que tomarlo y valorar, realmente averiguar cuál es el motivo del incumplimiento del paciente. Y habla como cuarto punto de propuesta mejorar la relación médico-paciente e incluir la toma compartida de decisiones, decía, como parte estándar del tratamiento. Y, si es necesario, utilizar herramientas para la ayuda a la toma de decisiones, que un paciente informado para que tome la mejor decisión. Y de repente, primeros de marzo de este año, pues el 11 de marzo exactamente, la OMS declara pandemia COVID-19. ¿Y cuál ha sido el impacto de esta epidemia, de esta pandemia en las consultas? Podemos hablar de un impacto médico y de un impacto asistencial, ¿no? El impacto médico, realmente lo que se ha visto, hay algunos trabajos que están empezando, es muy reciente todo, pero hay algunos trabajos ya publicados que están analizando qué ha pasado en este periodo. La incidencia de fracturas de cadera no se ha modificado. Les muestro estas 3 gráficas que son de un estudio que ha publicado este año, evidentemente, traumatólogos del Vall d'Hebron. Pueden ver en la gráfica superior, estos son las consultas que atendían los traumatólogos. Compara 4 periodos, compara 15 días desde finales de marzo a primeros de abril, que es el periodo donde caen todas las consultas a traumatología, caen de manera notable. Lo compara con el periodo anterior, donde ya vemos que al final del periodo empiezan a caer ya las urgencias, las visitas a traumatología, y lo compara con 2 periodos anteriores, que son el mismo periodo de este año, de finales de marzo a primeros de abril, con el mismo periodo en el año 18 y en el año 19. Pueden ver las consultas y las urgencias de traumatología cayeron de manera notable en este periodo, pero cuando analizan el tipo de pacientes que han atendido, lo único que no ha disminuido son los pacientes con fractura de cadera. Ha disminuido discretamente, pero no de manera significativa. Y cuando analizamos también en estos 3 periodos, es decir, 2018, 2019 y 2020, vemos a los pacientes que atienden y los pacientes por fractura de cadera. Y mirar que en este año, justamente en esta época, los pacientes con fractura de cadera superaban el total de los pacientes atendidos, ¿no? También se ha visto en los mismos un comportamiento muy similar en Wuhan, en Hubei, donde los chinos también han publicado, y también hay un trabajo reciente publicado en Reino Unido donde también, o sea, los pacientes con fracturas por fragilidad, fundamentalmente fractura de cadera, no han disminuido en este periodo. Por tanto, hemos de estar muy atentos a la importancia del tratamiento, porque el COVID ha ocupado, esa ha sido la principal preocupación, y a lo mejor muchos de estos pacientes no van a salir con tratamiento, no van a tener un seguimiento tan estrecho como tenían antes, ¿no? Algunos grupos refieren que las fracturas periféricas quizá han sido algo menores, que quizá tiene que ver también el confinamiento. También hablar de la protección de los equipos quirúrgicos, pensar también, ¿no?, que al principio los pacientes, cuando eran atendidos, solamente pensábamos en que podían tener COVID si tenían el antecedente epidemiológico, ¿no?, si venían de China, si venían del norte de Italia. Pacientes que fueron atendidos en los hospitales, pues en los primeros equipos quirúrgicos se tuvieron que poner en cuarentena y aislamiento a equipos quirúrgicos enteros porque habían atendido pacientes que no tenían antecedente epidemiológico, pero ya había contagio, ¿no? Y luego nos planteamos qué pasará tras el confinamiento. Ya en estos momentos estamos viendo que en las residencias geriátricas que nosotros estamos atendiendo, estamos mucho más encima de lo que estábamos antes, estamos viendo muchas fracturas. Los pacientes están cayendo de manera importante. Los pacientes, pensar que incluso en las residencias han estado confinados muchos en sus habitaciones, ¿no?
¿Qué pasará con los pacientes que sobreviven a la infección por COVID? Esta inflamación crónica, los pacientes además tienen alteraciones musculoesqueléticas. Los pacientes, ya no solamente los pacientes que no han tenido COVID y el confinamiento, sino los pacientes que han tenido COVID, presentan mialgias, presentan debilidad muscular, más facilidad para caídas, han sido sometidos a tratamientos que también van a afectar la parte muscular, la osteoporosis. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Y después el otro impacto que ha tenido el COVID ha sido el impacto asistencial. De repente, cuando entra el estado de alarma, se cierran las consultas externas y las visitas presenciales en los centros de salud, se cierran todos los gabinetes de pruebas complementarias, la atención se centra en la pandemia en las primeras semanas y se centra en el COVID y nos olvidamos de la mayoría de las otras patologías crónicas y fomentamos esta atención no presencial, esta telemedicina. He puesto muy pequeñito la investigación porque además la mayoría de los recursos van a ir a investigación para COVID. O sea que esto también va a tener alguna repercusión en las fracturas y en la osteoporosis, ¿no? Pero realmente lo que ha hecho la pandemia del COVID es que hay que tener un plan B para la asistencia a estos pacientes. También este año, recientemente se ha publicado unas recomendaciones de estos grupos de sociedades del hueso americanas, pero también FTS y la NOF, donde se habla de la importancia de no abandonar el tratamiento, que no hay evidencia de que los fármacos para el tratamiento de la osteoporosis aumenten el riesgo de infección por COVID ni empeoren el pronóstico. Y que si se puede, mantengan el mismo tratamiento que recibía el paciente. Quizá la única salvedad sería aquellos pacientes, sobre todo si son pacientes que tienen COVID, si son pacientes que estaban recibiendo raloxifeno, porque sabemos que el COVID, ¿no?, tiene esta alteración de la coagulación, esta procoagulabilidad y los tratamientos con raloxifeno también tienen este efecto secundario y a lo mejor sí sería prudente cambiar a estos pacientes. Pero el resto, lo ideal es que mantengan el mismo tratamiento que recibían. Que hemos de revisar frecuentemente los pacientes a los que se les ha retrasado la administración de algún tratamiento. Hay que estar encima de estos pacientes, ¿no? Y en los tratamientos parenterales, este grupo de expertos hace la recomendación de que el denosumab se lo puede administrar el propio paciente o un familiar o una enfermera en el domicilio o en centros libres de COVID. De hecho, en los Estados Unidos incluso montaron en algún parking, ¿no?, para administrar tratamientos, igual que hacían PCRs. Y si es posible, pues si es imposible que el paciente siga el tratamiento, valorar sustituirlo temporalmente por un bifosfonato oral. Con la teriparatida, si no puede continuar o finaliza, se puede retrasar unos 2 o 3 meses, pero si se demora más de 2 o 3 meses el tratamiento, también considerar un bifosfonato oral temporalmente, y el zoledronato, si no se puede administrar, parece que se puede retrasar algunos meses sin riesgo. Hay que continuar con la administración de calcio y vitamina D. Además de la importancia de no abandonar el tratamiento, pensar que en este momento es muy importante que los pacientes no sufran ninguna fractura. No hay de abandonar ninguna de las otras recomendaciones no farmacológicas, hacer hincapié en la dieta, en el ejercicio físico regular. Los pacientes han estado confinados y puede ser que vuelvan a estar confinados en el futuro, en otros momentos. Por tanto, hay que recomendar el ejercicio físico regular en el domicilio. Hay que extremar las medidas de prevención de caídas y hay que evitar el aislamiento social. Es un aislamiento físico, pero no tienen por qué estar los pacientes abandonados. Tienen que intentar reforzar por las vías no presencial, por vía telemática, pero el contacto con amigos o con familia. Habla de que se puede iniciar un bifosfonato oral en pacientes de alto riesgo por teléfono y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido una fractura reciente. Si son identificados, es importante iniciar el tratamiento. Que la densitometría es una prueba electiva y probablemente, se han retrasado y se van a retrasar y tendremos muchas que no hechas, que tendremos que volver a reprogramar. Y habla también de que en esta época la analítica no es imprescindible si la última era correcta y el paciente está estable desde la última analítica, excepto si hay alto riesgo de hipocalcemia. Y que ante cualquier duda consulten con su médico. La SEIOM, como no, ha hecho también las recomendaciones, van en la misma línea de importante evitar las caídas y evitar las fracturas, que mantenga actualizada la receta electrónica, que no duden en solicitar apoyo para que venga a la farmacia, las medicinas a los familiares y la importancia de mantener el tratamiento. Y
insistiendo también en que los medicamentos que se utilizan en este momento para el COVID no han demostrado tener interacciones con los medicamentos para la osteoporosis y que los medicamentos para el tratamiento de las fracturas, con la evidencia actual, tampoco aumentan el riesgo de infectarse. Por tanto, ¿cómo podemos mejorar la adherencia en esta era COVID? Pues hemos de reforzar la comunicación médico-paciente, nos lo decía ya, ¿no?, el grupo de expertos de Exeo. Hay que revisar las listas de pacientes para identificar las citas canceladas. Hay que ser mucho más proactivo. También nosotros desde primaria hemos empezado con ya desde hace algunas semanas, pasado el primer brote epidémico más importante, a revisar los pacientes crónicos de todas las patologías, porque los pacientes crónicos puede ser que en este momento de enfermedad aguda los crónicos van a continuar existiendo y hay que continuar vigilándolos, ¿no? De manera que hay que revisar las listas de estos pacientes, ser proactivo en buscar los pacientes para preguntar si han sufrido alguna fractura, para preguntar si continúan con el tratamiento, para reforzar el mensaje, el contacto telefónico o por web. Hay que reforzar, como decía, los consejos, resolver dudas de los pacientes y buscar alternativas para mantener el tratamiento como sea. Les decía, nosotros hemos facilitado bastante el tratamiento en domicilio a través de las enfermeras. También les he de decir que en un principio muchos pacientes no querían que las enfermeras fueran a casa tampoco porque les daban un poco de miedo, ¿no? Pero hemos tenido que atender a los pacientes en domicilio por muchas cosas y también para administrar algunos tratamientos. Hay que pensar en las farmacias como un agente de salud, como un colaborador necesario. Las farmacias no han cerrado en ningún momento y, por tanto, hay que pensar en ellos. Hay que reforzar los vínculos con atención primaria, entre atención primaria y especializada, interconsultas virtuales, mail, web. Hay que facilitar la continuidad de la atención. Donde no llega al hospital puede llegar primaria. Hay que intentar, a través de la enfermería, como les decía, dar soporte, consejos, prevención de caídas. Nosotros vamos a los domicilios, podemos intentar, donde no llega al hospital podemos llegar nosotros también. Por tanto, esta continuidad de la atención. La verdad es que antes del COVID no pensábamos que los pacientes iban a faltar a nuestras consultas o que si por algún motivo no podían faltar, la iban a modificar y los íbamos a ver, pero esta eventualidad actual nos ha hecho cambiar a todos y hay que pensar, hay que prever esta posibilidad y hay que establecer un plan, porque si el paciente no puede acudir al control o a la administración del fármaco, hay que tener un plan B, como les decía antes. Hablando de las farmacias, encontré este artículo que ya es del 2014, donde un grupo holandés analizó el papel de la farmacia en el cumplimiento justamente de la adherencia de los pacientes a la medicación con osteoporosis y incluye casi 1.000 pacientes en 13 oficinas de farmacia y lo que hacen es un grupo de intervención y un grupo de referencia de atención habitual. Y la duración del estudio es de 1 año, ¿no? Analizan interrupción y mal cumplimiento como objetivo primario y, como pueden ver en la gráfica, el grupo de intervención en cuanto a discontinuación ya desde el principio eran más persistentes los pacientes a los que se le hacía una intervención intensiva desde la farmacia que aquellos que se les hacía una atención habitual. Por tanto, las oficinas de farmacia pueden disminuir el mal cumplimiento y la interrupción del tratamiento con consejos específicos para cada paciente. De manera que, a modo de resumen, la adherencia es un problema en el tratamiento para la prevención de las fracturas. Hay una brecha importante en el tratamiento y, además, el 50% lo han abandonado al año. Las razones de este mal cumplimiento son múltiples y, por tanto, el abordaje tiene que ser global. Hay que tomar conciencia, medirla y realizar actuaciones individualizadas para minimizar la mala adherencia. En la era COVID hemos de ser todavía mucho más proactivos y emplear la telemedicina para reforzar el mensaje y asegurar un buen cumplimiento. Y la incidencia de fracturas por fragilidad en el grupo de personas ancianas no ha disminuido, por lo que no debemos bajar la guardia y debemos tratarlos para reducir el riesgo de refractura. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. La verdad es que pienso que ha sido muy interesante. Ya nos ha dado una idea clarísima
de lo que es la falta de persistencia en el tratamiento y la falta de tratamiento de los pacientes y esta nueva era que estamos viviendo ahora en relación con la telemedicina, ¿no? Y lo que vamos a tener un poco que hacer. Ahora os animamos a todos a hacer preguntas, comentarios, dudas que tengáis sobre este tema, pensamientos, ¿no? Mucho también pensamiento filosófico de cara al futuro que nos puede esperar. Y también cómo pensáis que podemos mejorar estos datos que ha estado comentando Cristina. Y ya, mientras tanto, para ir empezando, vamos a ver estas primeras preguntas. A ver, una primera pregunta diría, ¿qué herramienta se ha utilizado para evaluar el cumplimiento en España? Bueno, nosotros de hecho no hemos analizado el cumplimiento, sino que lo que hemos analizado es la persistencia, porque es lo que es más fácil de objetivar y hemos utilizado las bases de datos de los registros de farmacia, ¿eh? O sea, la retirada de farmacia de fármacos, que es lo que se ha utilizado tanto en BIFAP, que son esta base de datos que reúne a 11 comunidades de España, excluida Cataluña, y la base de datos de CDAP, que recoge los datos de Cataluña. Hemos analizado persistencia. Si los pacientes cumplen o no cumplen, es todavía más complejo que la persistencia. A ver, una segunda pregunta. Entonces, se está hablando también, nos están indicando, ¿por qué debería plantearse un cambio de raloxifeno en pacientes con riesgo de COVID? Esto también se ha indicado, ¿hay alguna carta que está hablando sobre esto? Son, bueno, pacientes con riesgo o pacientes con infección por COVID. Vamos a ver, la mayoría de los pacientes que están en tratamiento de prevención secundaria de fracturas muchas veces ya no están con raloxifeno, están con bifosfonatos y con otros antirresortivos, pero realmente como la situación de COVID lo que hemos visto es que hay esta hipercoagulabilidad, esta tendencia a la trombosis y estos fármacos tienen como efecto adverso el aumento del riesgo de trombosis, pues no estarían los más indicados. Entonces, la CMR y otras organizaciones recomiendan que vigilar a estos pacientes y sustituir el tratamiento al menos durante el periodo de COVID. Sí. Y aquí también están diciendo pauta de tratamiento en patología oral concomitante. ¿Cómo? Más que una pregunta, supongo, es plantearse el tratamiento, pauta de tratamiento, cuando existe, me imagino, una patología oral concomitante. Me imagino Como problemas dentales, es lo que supongo. Pilar, no entiendo la pregunta. Lo que la pregunta, más que una pregunta, es una frase que dice pauta de tratamiento en patología oral concomitante. Y yo me imagino que deben preguntarse que en un paciente que tenga una patología oral concomitante, ¿qué pauta o qué tipo de tratamiento Bueno, recomendaría? no es lo de la adherencia, pero bueno, sabemos es que sí es verdad, tanto los bifosfonatos como denosumab pues pueden producir este mayor riesgo, ¿no? Este efecto adverso de osteonecrosis. Bueno, pues en estos pacientes no podemos utilizar estos fármacos. Si hay que utilizar, no podemos utilizar antirresortivos. Si debemos utilizar otro fármaco, tendríamos que ir a un osteoformador si realmente es un paciente con alto riesgo, muy alto riesgo de fractura. Tendríamos que recurrir a un osteoformador, en este momento teriparatida, porque aunque dispondremos de otro, en este momento todavía solo podemos recomendar teriparatida, ¿no? Que es el que tiene la indicación. Muy bien, después, ¿también cuál crees que debe ser el canal de comunicación principal entre las gestoras de casos de atención primaria y el especialista en osteoporosis? ¿Cuál debe ser el canal principal? Sí, de Ah, comunicación principal entre las gestoras de casos de atención primaria y el especialista en osteoporosis. Yo creo que, bueno, ya con las FLS ya había empezado la telemedicina, ¿no? Y la comunicación no presencial. Y ya desde las FLS también se llamaba a los pacientes, ¿no? Para ver si cumplen con el tratamiento. O sea que ya se empezó un poco a hacer telemedicina. Yo creo que el COVID nos ha enseñado que la telemedicina y la web pues nos puede ayudar a comunicar. Yo creo que si no es presencialmente, hemos de utilizar el sistema vía web, ¿no? Hemos utilizado siempre el teléfono, pero yo creo que actualmente todas estas plataformas pues nos ofrecen un plus más y es la facilidad de comunicarnos a través de estas herramientas. Yo creo que es importante que la vinculación de primaria, gestoras de caso con especialistas
Si puede ser presencial, pues siempre es la mejor manera de conocernos y de saber cómo nos pasamos los pacientes, pero si no, pues hay que utilizar las herramientas que nos ha traído el COVID, que es toda la atención no presencial. Yo creo que antes te comentaba, yo creo que toda esta atención no presencial va a formar parte de nuestra vida durante un tiempo probablemente, ¿eh? Y también con los pacientes. O sea, tenemos que acostumbrarnos a atender a nuestros pacientes de manera no presencial y utilizar las herramientas que tenemos, que son el teléfono y la imagen, ¿no? La imagen, utilizar... De hecho, nosotros nos planteábamos ahora si con la escuela de pacientes, en lugar de enseñarles lo que les estamos enseñando hasta ahora, les vamos a enseñar a manejar tablets, ¿no? Y a manejar, porque probablemente va a ser una de las maneras con las que van a comunicarse con los especialistas de todas las especialidades del hospital, ¿no? Vosotros en el hospital, ¿cómo habéis continuado la adherencia? ¿Cómo habéis Buah, trabajado con el COVID? buah, telemedicina totalmente. O sea, nosotros hemos tenido, se utilizó muy poco el hospital de día, o sea, casos muy concretos eh, que a lo mejor habían cambiado recientemente de Nosuma por un zoledrónico, por otras características. O sea, eran casos muy específicos, pero en general también el mensaje del hospital de día y en tratamiento con zoledrónico es que lo pospongas, ¿eh? Porque es un fármaco que lo puedes posponer en principio durante varios meses. Y todo lo demás ha sido consulta telefónica y valorar muchísimo mensaje de tratamiento. O sea, entonces, pues, nos gustaría mucho analizar también, porque todo esto, tú tienes ahora estos datos, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Porque es lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Tú, las fracturas de cadera, pues es la fractura que ha persistido. El paciente encima, ¿no? Que tenía fractura de cadera que ha ingresado, pues hay un tanto por ciento, llegaba a un 15, a veces un 20%, que tenía un COVID asociado y estos tenían una mortalidad mucho más alta, ¿no? Mucho más alta que el paciente sin COVID infectado, ¿no? Es eso, o también este dato que estaban dando. Y en este sentido, pues nosotros es la insistencia de valorar el tratamiento e insistir en el mensaje de que el paciente tiene que tratarse, ¿no? O sea, y a uno le gustaría analizar cuántos pacientes han dejado la medicación y qué es lo que ha pasado con este hecho, o sea, el hecho de haber dejado la medicación, durante cuánto tiempo, si además ha repercutido en la incidencia de fracturas o no en estos pacientes, ¿no? Que supongo que estos datos se podrán analizar en un futuro. Hay algunos países que por la extensión están más acostumbrados a hacer telemedicina que nosotros. Nosotros esto, ¿no? Nos ha enseñado, que, como te decía antes, que hay que tener un plan B, pero Canadá o Australia, por grandes extensiones, ellos están muy acostumbrados a utilizar telemedicina para relacionarse con los pacientes, porque los pacientes no tienen fácil acceso muchas veces al especialista, ¿no? Y también ya en el 2015 hay una revisión de la Cochrane que analiza cuál es el impacto de la telemedicina y dice que en resultados en salud no es muy distinto de la atención face to face, ¿eh? O sea que para la atención personal y la telemedicina bien llevada, los resultados en salud no tienen por qué ser muy distintos. Lo que no analiza la revisión de la Cochrane justamente es la satisfacción la satisfacción de los dos, la satisfacción de los profesionales con la telemedicina en lugar de con la atención presencial y la satisfacción de los pacientes. Pero en resultados en salud, hay algunos trabajos que dicen que telemedicina en resultados en salud pueden ser muy parecidos, ¿eh? O sea que No, no, reforzar el mensaje. la sensación era aquel paciente que, por ejemplo, llevamos, que es una visita a lo mejor muy especializada, que tiene que realizar un gran desplazamiento para venir a la consulta, agradece la telemedicina. En cambio, y en estos momentos, dada la situación, los pacientes agradecían mucho la llamada, ¿no? O sea, el hecho de que tú les llamaras, te preocuparas por ellos, les preguntaras, o sea, lo agradecían mucho, pero quizás si pueden, muchos de ellos prefieren la visita presencial, porque ahora ya lo estás notando, ¿no? Lo estás notando, a algunos de ellos les resultaba práctico, y puedo referirte a veces gente joven, les resultaba más práctico que tú les hicieras la visita telemática. O sea que yo pienso que, bueno, tenemos ahora, podremos un poco seleccionar el tipo de paciente, que creo que es útil, o sea, nos da también, bueno, de cara al futuro, tendremos que valorar un poquito y podremos utilizar esto malo como algo también positivo
en la asistencia de los pacientes. Y en relación, han caído más preguntas, ahora estamos aquí hablando nosotras, a ver, más preguntas. Pues, por ejemplo, una de las preguntas sería, ¿por qué insistir tanto en bifosfonatos en pacientes de alto riesgo, sabiendo que el denosumab es mejor? No insisto en bifosfonatos, pero los bifosfonatos en todas las guías son fármacos de primera línea, es el estándar. Yo siempre, todos los otros tratamientos se comparan con bifosfonato. Bifosfonato es el fármaco de primera línea, no es que yo tenga una especial, ¿no? Pero yo creo que es el gold estándar, es el tratamiento de primera línea, pero sí que es verdad que en los problemas de adherencia también es verdad que ahora hay algún bifosfonato con mejor tolerabilidad, ¿no? Que tiene una pauta de administración distinta y a lo mejor también, pero es verdad que muchos de los trabajos que empezaron a hablar de adherencia en el tratamiento de la osteoporosis empezaron con los bifosfonatos, que fueron los primeros que aparecieron. Y sí que es verdad que un fármaco que tiene una manera de tomar especial, que muchos pacientes no están acostumbrados a tenerlo que tomar en ayunas, esperarse media hora, una hora antes de desayunar, no poderse acostar, implica todo un ritual que hay gente que hace que sea más fácil abandonarlo y buscar, ya se pasó del diario al semanal, del semanal al mensual, aunque no fue exactamente igual, y es verdad que los tratamientos parenterales y denosumab es una alternativa muy cómoda para muchos pacientes, ¿no? Sin duda, dime. Nuevas preguntas. A ver, ante todo, felicitar a la doctora Carbonell, yo me sumo. La falta de ejercicio y la falta de toma de sol sin duda han elevado las cifras de fractura, tanto osteoporótica como no. ¿Piensa usted que habría que subir la dosis de vitamina D y calcio en estos pacientes en periodos de cuarentena o esto no supondría ninguna mejora? Bueno, probablemente, ¿eh? Calcio, no sé, siempre estamos con la duda del calcio de la dieta o calcio de los suplementos, pero la vitamina D, pues muy probablemente. Piensen que cuando nos llegó el COVID era final de invierno, ¿no? Las últimas semanas mitad de marzo, últimas semanas de marzo. Realmente que es cuando tenemos los niveles más bajos, ¿no? De 25-hidroxicolecalciferol. O sea que realmente era un momento donde probablemente si encima se une al confinamiento, a los pocos paseos, al poco ejercicio, probablemente estos pacientes, los pacientes de alto riesgo de tener osteoporosis y fracturas no es población general, pero los pacientes de alto riesgo yo creo que sí que se debe hacer mucho hincapié en que tengan unos niveles adecuados y probablemente pues, es seguro suplementarlos un poco extra durante ese tiempo. Además, hay trabajos, aunque no se pueda, no hay una evidencia de peso, pero que hay trabajos que relacionan también la vitamina D con un cierto efecto antimicrobiano, con lo cual impediría o reduciría un poco la probabilidad de que un infectado desarrollara la enfermedad. Y también hay otros beneficios, incluso de frenar un poco la respuesta inflamatoria y la tormenta de citoquinas, con lo cual probablemente el suplementar y en estos periodos de confinamiento, sobre todo en gente mayor, la vitamina D, yo creo que es un buen consejo. No sé, Pilar, tú. No, sí me sumo totalmente, como mínimo que mantenga unos niveles correctos. De todas formas, nosotros, por ejemplo, a estos pacientes que hemos ido viendo, si mantenían el tratamiento, los niveles de vitamina D que tenían eran correctos, o sea, habitualmente no hemos aumentado la dosis en sí, sino las dosis que llevaban habitualmente cuando estábamos visitando a los pacientes, pero por supuestísimo, ¿no? Se está diciendo precisamente, y esto es un pensamiento que, bueno, estos datos que estaban hablando de que los pacientes con valores más deficientes de vitamina D parecía que tenían un mayor riesgo a lo mejor a tener la enfermedad o una mayor gravedad en la enfermedad. Pero insisto, estos son hipótesis, pero que, por ejemplo, los neumólogos sí que tienen también datos en cuanto a infecciones y tratamiento con vitamina D en neumología, en infecciones de tracto superior, que sí que parecía que eran más bajos cuando tú tienes unos niveles que son correctos. Y también hay trabajos en relación al virus de la gripe, ¿no? Que estaban datos también que te están indicando que parece que el tener unos niveles correctos, estamos hablando correctos de vitamina D, puede mejorar estas infecciones, que disminuye el riesgo. Y en cuanto a nuevas preguntas, vaya, una que me preguntan a mí, ¿por qué cambiar de denosumab por Zole, doctora Peris? Me dicen. Bueno, no, esto son a veces casos muy puntuales, ¿no? Algún paciente
que a lo mejor desea el cambio de tratamiento. Hay pacientes, como bien decía Cristina, o sea, una de las causas probablemente frecuentes de no persistencia o de abandono de tratamiento puede ser el miedo. Hay pacientes que a veces desean realizar un cambio de tratamiento por motivos personales. Ya es lo que decimos, pues bueno, el paciente también a veces decide que quiere cambiar de tratamiento. Yo si puedo poner cuña, también es verdad que hay en algunos trabajos que están comentando que justamente hay que tener un poco de cautela en estos en la época COVID, con los pacientes con ZOLE, justamente por eso también, ¿no? Porque hacen este síndrome pseudogripal que puede confundirse, ¿no? O sea, advertir mucho al paciente que si hace fiebre, mialgias, ¿no? Entonces, por eso alguien cuestionaba un poco si el zoledronato pues, podría llevar a esta confusión e insistir o explicarle bien a los pacientes que si tienen fiebre no es que hayan cogido el COVID en el hospital, a lo mejor sí, a lo mejor no, sino que puede ser por este flu light. Dime. Sí, aunque el síndrome pseudogripal, también recordar que sobre todo en la primera dosis de administración, que luego en las siguientes es menos frecuente, o sea, que en pacientes, pero bueno, también lo que se decía, que se puede posponer el tratamiento durante meses. Nueva pregunta, las recomendaciones de la SER recomienda que si un paciente con osteoporosis se le inicia un procedimiento odontológico invasivo, aconseja posponer el inicio de tratamiento, no cambiarlo por un osteoformador. ¿Es así o no? Doctora Peri, si es la SER, contesta tú. Bueno, no sé yo, es SER. A ver, los tratamientos, este hecho se debe sobre todo a tratamiento odontológico extenso, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues tienes que hacer un tratamiento odontológico, una caries, una limpieza, no tienes que posponer nada. Y ante un tratamiento que puede ser extenso, es sencillamente que se recomienda posponerlo. En caso, pues bueno, a lo mejor está comentando Cristina, si bien no se indica un osteoformador, a lo mejor en un paciente que tú tengas clarísimo, ¿no? Porque tenga un alto riesgo de fractura, que ya tiene una fractura reciente, que esté claramente indicado, pues puedes recomendar un tratamiento osteoformador sencillamente porque consideras que este paciente ha de empezar un tratamiento, ¿no? En ese momento, corticoides, dosis altas, ha hecho fracturas vertebrales, pues bueno, es un caso que bueno, es precisamente supongo que es lo que ha querido decir la doctora Carbonelli, que es por lógica, ¿no? Nuevamente, otra pregunta. Has comentado que los bifosfonatos se pueden prescribir por teléfono. ¿Crees que si en consulta, hablando con ellos, tiene un elevado porcentaje de abandono por teléfono, ¿qué considerarías? ¿No sería mejor recomendar otros tratamientos con mayor cumplimentación? No son recomendaciones mías, sino que son las recomendaciones que han hecho las sociedades científicas, pero ellos consideran que es seguro, es fácil empezar un bifosfonato oral. ¿Por qué? Porque es más fácil empezar un fármaco oral. Sencillamente porque si hay que administrar un fármaco, si no lo podemos desplazar y hay que administrar un fármaco por vía parenteral, aunque sea subcutánea, pues a veces por teléfono, depende del paciente, si tiene un cuidador formal, yo creo que si tiene un cuidador formal, una persona, un familiar o un cuidador formal al que se puede instruir, o si es un paciente en una residencia, siempre que haya un cuidador es más fácil de empezar un fármaco que no sea por vía oral. Pero si es una persona, si nos colocamos en un paciente de 80 años, 78 años, que ha hecho una fractura reciente, que no lo podemos ver, lo sabemos que ha estado en el hospital, que ha hecho una fractura y que no ha empezado ningún tratamiento, las sociedades, lo decía, no es opinión Carbonet, sino que es el documento que ha hecho a CBMR junto con la mayoría de las sociedades europeas y americanas, decía, bueno, se puede empezar un fármaco por vía oral y pues para intentar que persista, teléfono, 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 y al mes preguntarle cómo le ha ido, ha tenido algún problema, ¿no? O sea, estar un poquito más encima. Yo creo que es lo que os he dicho, hay que ser, en esta época de la no presencialidad, todavía hay que ser mucho más proactivos de lo que éramos antes. O sea, hay que estar persiguiendo al paciente, ¿no? Para que continúe con el tratamiento. Y después, a lo mejor, pues tendremos si realmente el paciente no cumple, pues tenemos todas las otras alternativas, pero de entrada, el mismo documento dice que
deberíamos mandarles vídeos de cómo se administra el fármaco al paciente. Yo creo que entonces, bueno, pacientes de edad, nuestros pacientes están acostumbrados a ponerse heparina, a ponerse insulina, a ponerse, o sea, en primaria estamos muy acostumbrados a que los pacientes se pinchen en su casa. Pero claro, empezar un tratamiento con un inyectable que no han visto nunca, es más fácil tomarse una pastilla, aunque sea con un vaso de agua corriente, ayunas y todo lo que representa, ¿no? Y después, cuando podamos ver al paciente, pues veremos realmente si es la mejor alternativa o hay alternativas mejores, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y a lo mejor quizás uno puede plantearse utilizar a lo mejor un gastroresistente, ¿no? Si Sí. consideras que la Bueno, explicación por va a vía ser oral puede ser cualquiera, sí. dificultosa, etcétera, pues te vas a un gastroresistente y bueno, es una situación que la verdad es que es factible. Y una última pregunta, quizás aquí ya pongo una última pregunta más que nada porque estamos ya en el plazo, que creo que ya hemos llegado a la hora, sería la última en la época pre-COVID. ¿Tenemos datos de que la adherencia sea mayor en pacientes institucionalizados y qué tasas de refracturas hay en estos pacientes? No, no, no. Yo he revisado bastante adherencia. Es verdad que no he revisado específicamente a población institucionalizada, pero no hay mucha literatura al respecto. Hemos pensado que el cumplimiento es mejor en pacientes institucionalizados, por lo que os decía, porque hay un cuidador formal que administra el tratamiento, pero no hay mucha información al respecto o yo no la he encontrado. No os puedo dar información de verdad, y menos en tasas de refractura, porque no, si hay algo hay de persistencia, pero no en resultados en fractura. Resultados en fractura solamente había con bifosfonatos y con fármacos por vía oral, en población no institucionalizada. Ujú. Bueno, pues hay más preguntas, pero bueno, lo sentimos mucho porque ya no hay tiempo para seguir con esta webinar, que parece que ha tenido mucho éxito. Bueno, bravo, Cristina, o sea que os agradecemos muchísimo vuestra atención, el haber asistido a la webinar. Agradecemos a Cristina su excelente presentación y también agradecemos a Ángel su colaboración. Y sobre todo aquí a nivel, tenemos que pensar, pues bueno, lo importante, los datos, todos los datos que nos ha comentado Cristina en cuanto a adherencia y persistencia, que recordemos lo bajo que es y que tenemos que solucionar este problema, y también lo baja que es la indicación de tratamiento ya en un paciente con fractura, o sea, de alto riesgo. O sea que estos datos claramente expuestos y brillantemente expuestos por Cristina, hay que ver un poquito cómo podemos solucionarlo. O sea, hay que hacer cosas diferentes, está claro. Y bueno, muchas gracias a todos. Hasta Muchas la gracias a próxima. todos. Os esperamos en la próxima.